Este chico tenía más cargos de asesinato que años de vida. Es el 16 de enero de 1992, durante un operativo para dar con el cabecilla de una banda delincuencial. Los uniformados se sorprenden al capturar y darse cuenta que quien había sesgado la vida de más de 20 personas era tan solo un menor de 15 años. Por eso su título pasaría a la historia como el niño del terror, y sus allegados decían que en su interior se ocultaba el diablo. Quédate, porque esto tiene mucho sentido. Su nombre era Juan Fernando Hermosa Suárez. Sus 2 primeros años de vida son todo un misterio. No se sabe quiénes fueron sus padres biológicos, pero sí se sabía quiénes eran sus padres de crianza: el señor Rafael Olivo Hermosa y su esposa Zoila Amada Suárez. Los señores gozaban de una buena posición económica, y Juan era criado por la señora, que padecía sordera y artritis, mientras que su padre viajaba a la provincia para atender sus negocios y propiedades. Su padre recuerda muy bien cuando su hijo empezó a cambiar. Esto fue cuando un día, al llegar a casa, lo encontró en el regazo de su madre llorando, y cuando él le preguntó qué ocurría, este le dijo: ¿es cierto que no soy tu hijo? Él tuvo que explicarle, y de ahí en más cambió para siempre. Desde entonces Juan no solo dejó de ser el mismo chico, sino que empezó a buscar amistades en barrios más inseguros de la ciudad de Quito. Así conformó una banda de ladronzuelos que solía ser carteristas, ladrones de tiendas, pero de alguna manera inofensivos. Solo tomaban lo que veían fácilmente y huían. Pero Juan no tenía necesidad de esto. Él vivía cómodo. Seguramente, si quisiera, hubiera estudiado la carrera que quisiera, pero en vez de esto, él fue el primero en llevar un arma de fuego entre sus amigos, así convirtiéndose en el líder de estos. La noche del 22 de noviembre de 1991, Juan y 3 de sus amigos tomaron un taxi, un Chevrolet Sanremo que conducía por el barrio. Tras darle la indicación de dónde ir, a mitad de camino, Juan saca el revólver y le dispara al taxista en la cabeza. Este murió en el acto. Los jóvenes movieron el cuerpo del asiento del conductor, y uno de ellos tomó el volante, conduciendo hasta un camino destapado, donde dejaron abandonado el cuerpo. Esto no era más que una serie de homicidios que no se detendrían hasta que Juan Hermosa no lo ordenara. Después de esto, durante una fiesta con sus amigos, Juan le disparó a quien sería su peluquero de confianza, un chico travesti que trabajaba en su barrio. Puede que el resto de la pandilla de Juan robaran por necesidad, pero Juan estaba al mando porque él buscaba esa experiencia. Él disfrutaba quitar vidas, y como todos los asesinos seriales, dejó un patrón en sus crímenes. Juan solo se dedicaba a asesinar taxistas con Chevrolet Sanremo y a homosexuales. No había una razón clara para esto, simplemente lo hacía. Toda la ciudad de Quito estaba bajo el terror, y todos señalaban a un presunto niño con una banda criminal. A estas alturas ya toda la banda estaba armada y dispuesta a dar guerra si era posible. 4 meses de terror fueron suficientes para poner un alto a Juan Hermosa, puesto que este ya se había llevado por delante a 8 taxistas y a 11 chicos homosexuales de la ciudad. Pero todo reinado tiene su fin, y el de Juan era el 16 de noviembre de 1992. La policía llegó hasta su casa y se dispusieron a entrar en la casa por el techo, tumbando la lámina de su cuarto. Oportunamente para Juan, en ese momento se encontraba durmiendo en la habitación de su mamá, y en cuanto escuchó la intromisión, tomó sus armas y defendería su posición con todo lo que tenía. En el intercambio de fuego, su madre recibió 11 disparos que le ocasionaron la muerte. Juan tiró una granada al cuarto por donde habían entrado los oficiales, derribando la puerta e hiriendo a 6 policías de gravedad. Pero por más rabia que destilara Juan con su puntería, pronto la munición se le acabó y fue apresado mientras intentaba escapar. A su captura, él delató a todos y cada uno de los integrantes de su banda, pero estos también tenían su coartada, y es que de entre todos ellos, el único que llegó a matar fue Juan. Juan también confesó que las armas y municiones que obtuvo las sacó de parte de la policía, puesto que habían agentes que vendían sus armas de dotación, y así los criminales podían hacerse de herramientas para delinquir. Estaba yo todavía te consideraba un policía y no me delincuente. Porque si no me hubiera dado el arma a mí, no hubiera matado a nadie. Sí, no hubiera matado a nadie. ¿Cuándo te dado un arma? No seas mentiroso. ¿Y yo de dónde voy a conseguir un arma? Hay que resaltar que la justicia ecuatoriana era precaria, y al ser menor de edad había una jurisprudencia que obviaba todos sus crímenes, y solo se le permitía a los jueces sentenciarlo a 4 años de prisión, y no en una prisión común, no, en un centro correccional para menores a cargo de unos monjes capuchinos.
Juan había afectado a muchas familias, las cuales pedían a la justicia que hiciera justicia verdadera y encerraran al joven y que al menos le dieran una ayuda psiquiátrica, puesto que en su mirada se notaba que existía el mal. Todos decían que él era el mal materializado en una persona. Durante su confinamiento en la correccional trató de fugarse por primera vez, pero fue detenido. Para la segunda ocasión, pasando 2 años, este le pidió a su novia que estaba afuera que le buscara la manera de ingresar un arma a la correccional, y así hizo. La segunda fuga de Juan se efectuó como lo había planeado, dando al guardia de seguridad a su paso. La población sabía que esto pasaría y pusieron demandas en contra de la corte y en contra de Juan Hermosa, pero la ley imposibilitaba aumentar su sentencia por el mismo delito. La gente quedó impotente. Durante su fuga, Juan se escapó hasta Bogotá, Colombia, donde trató de llevar la misma vida que llevaba en Quito, pero en Colombia las cosas eran más complicadas y tras varios meses en donde sufrió de hambre y hasta de linchamientos de personas, prefirió entregarse ante la justicia porque tenía hambre. Al no presentar cargos en Colombia, este fue enviado nuevamente a manos de la justicia ecuatoriana, donde no tuvieron mejor idea que enviarlo nuevamente a la correccional para que pagara el resto de su condena. Insólitamente, Juan terminó su condena de 4 años tal cual, como si nunca hubiera intentado fugarse y como si nunca hubiera asesinado al guardia de la cárcel en el proceso. A su salida, este no perdió el tiempo y se fue a vivir a Nueva Loja, donde vivía su padre. Allí empezó a estudiar en línea y según todos, este frecuentaba prostíbulos y discotecas. La vida criminal era algo que Juan pensaba olvidar, pero no todos pensaban igual. El 28 de febrero de 1996, el día que Juan cumplía 20 años de edad, su cuerpo fue hallado en las orillas del río Guarico. El estado en que fue encontrado era indescriptible, puesto que le habían destrozado la cara a disparos, tenía huesos rotos, múltiples cortaduras superficiales, pulsadas con cuchillos, machetazos en la espalda e impactos de bala a quemarropa. Solo pudo ser identificado por su billetera y zapatos. La justicia llegó a la conclusión que su desafortunada muerte fue causa de una tortura y después, como acto kármico, recibió todo ese frenesí de disparos y cortaduras. Así concluyó la historia del asesino prolífico más joven en la historia de Ecuador. ¿Y tú, conocías esta historia?